Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y pues bueno, esta semana, iniciando el año, les traemos un súper tema con un súper experto que nos va a hablar de algo que, bueno, llega a ocurrir en ocasiones durante el curso de un embarazo y es algo que pues los ginecólogos no es algo que esperemos dentro del transcurso de este embarazo, pero es algo que debemos tomar en consideración. Y es lo que llamamos parto prematuro. Ahorita vamos a platicarles cuándo hablamos de un parto prematuro y cómo se manejan estas situaciones en el embarazo. Y pues bueno, ¿a quién tenemos el día de hoy, Ari? Bueno, pues ustedes ya lo conocen, ya como saben, tenemos algunos doctores preferidos, muy amigos nuestros, que hacen también este espacio. Entonces está nuevamente con nosotros hoy el doctor Jesús González, que nos acompaña desde la ciudad de Jalapa. Jesús, bienvenido nuevamente a tu espacio. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola las dos. Pues muy contento de volver otra vez a dar un tema súper importante. Yo creo que de los más importantes tópicos en la obstetricia, aclarar conceptos claves para que quien nos escucha tenga muy claras esas ideas. Y bueno, encantado de verlas otra vez a las dos. Muchas gracias. Y pues Bueno, bueno, pues, vamos iniciando con las preguntas. ¿Y qué te parece, Ari, si vamos arrancando con la primera de estas, que es pues lo más básico? Primero, cuéntanos un poquito, Jesús, ¿cuándo se considera un parto prematuro? Sí, mira, la definición lleva consigo el entender que la edad gestacional de un bebé, que sabemos que se lleva por semanas y no por meses, es el que nos va a marcar la pauta de prematuridad o término de la gestación. Una gestación a término se considera a partir de la semana 37, por lo cual todo nacimiento ocurrido debajo de la semana 37 se considera un parto prematuro. A su vez, hay clasificaciones para entender que dentro de los bebés prematuros que vamos a tener, hay prematuridad extrema, que son bebés que nos tienen que nacer debajo de la semana 28 o 29, y prematuros menos extremos que tienen mejor pronóstico, que son esos que superan la semana 32. Pero todo bebé nacido antes de la semana 37 es considerado prematuro. En México tenemos poquitas cifras, pero son súper alarmantes, ¿no? Incluso a nivel mundial son cifras que nos deben de dejar mucho en pensar qué estrategias podemos utilizar o podemos hacer para intentar disminuir la tasa de prematuridad a nivel mundial y por supuesto en nuestro país, ¿no? Es súper alarmante decir que 15 millones de niños al año son prematuros. Eso es demasiado. México cuenta con poquitas cifras, pero más o menos por tener una idea, un 10% de los niños nacidos en el 2017 fueron prematuros. Entonces, no solamente es la prematuridad como tal, sino que puede ocasionar esta prematuridad, pues, alteraciones en la salud de ese recién nacido y más o menos en el mundo, 1 millón de esos 15 millones que nacieron van a fallecer por complicaciones secundarias a esa prematuridad. Entonces, pediatra, ginecólogos, tenemos un montón de trabajo que hacer para que si ya estamos en ese escenario, intentemos brindar las mejores oportunidades para mejorar el pronóstico de esos recién nacidos, ¿no? Desde la historia clínica, identificar datos de alarma, una anamnesis, un interrogatorio bien hecho, para poder identificar qué mamá puede tener un riesgo mayor de desencadenar un parto prematuro, o por lo menos la sospecha, porque hay que decir que siempre que tenemos una mamá con una sospecha de parto prematuro, solo un 20 o 30% realmente vamos a poderla definir o clasificarla o va a tener un parto prematuro. El resto son, decimos nosotros, falsas alarmas, ¿no? Y por eso es muy importante definir qué es un parto prematuro, ¿no? Que no solamente es la edad gestacional, es parte de la definición, pero tiene que haber siempre contracciones uterinas y modificaciones en el cuello del útero juntas, porque muchas veces la mamá, sobre todo primerizas, tienen esa sensación de contracción y realmente
no lo corroboras ni por tacto, ni por cervicometría, ni por monitor fetal, o sea, no hay dinámica uterina como tal, y entonces eso nos puede confundir con otras entidades, ¿no? Pero es importante definir eso. Exacto, y creo que es algo que les va a dejar muy claro en esta plática, el que entiendan que todo bebé que nace antes de la semana 37 se va a considerar como un nacimiento prematuro, ¿sí? Ya lo platicaremos más adelante, ¿no? Que no es lo mismo un bebé que nazca en la semana 28 a un bebé que nazca en la semana 36.6, ¿no? Que a veces ocurre que por un día, bueno, siendo muy estrictos en el sentido de la prematuridad, pues tenemos que considerarlo como un bebé que nació antes del término. Sin embargo, pues sabemos que el pronóstico va a ser muy bueno, ¿no? Pero creo que es importante, y también importante esta estadística que nos acabas de comentar, ¿no? A veces pensamos que no es tan común, pero desafortunadamente es algo que sí nos topamos en el día a día, en nuestro trabajo como obstetras y en la población en general, ¿no? Siempre pasa que las familias, nunca falta que digan, ah, sí, el sobrinito o el primer hijo o el nieto nació prematuro, ¿no? Entonces, vamos a ir platicando sobre la marcha acerca de, pues, cuál es la importancia de esto. Sí, claro, claro, súper importante. Oye, y bueno, ya nos decías datos, pues sí, alarmantes, ¿no? Hablaste incluso, pues, de bebés que van a fallecer, ¿no? No estamos hablando de, ay, pues es un bebé pequeñito, ¿no? Ay, pues, bueno, pues debió de nacer en diciembre y nació en octubre, no pasó nada. Pero no, estamos hablando de casos que incluso, bueno, pues interfiere una unidad de terapia intensiva neonatal, como mencionabas, ¿no? Intervienen pues médicos especialistas, subespecialistas. O sea, realmente sí es algo que está llamando la atención, que sí interfieren muchos cuidados al recién nacido. Entonces, en este sentido, ¿por qué es de riesgo que nazca un bebé debajo de las 35, 37 semanas? Pues como tú lo dices, ¿no? El pronóstico de un bebé que todavía no está maduro desde el punto de vista neurológico y pulmonar, le va a condicionar desde las primeras horas de vida problemas en la salud. Que si bien le va y estamos con un equipo multidisciplinario que lo pueda recibir a ese bebé, pues tendrá un pronóstico mejor, pero muchas veces, que es algo súper importante en prevención que podemos hacer nosotros, es poder identificar qué mamás tienen ese riesgo para poder planear un parto en un lugar adecuado, en un centro de tercer nivel, en donde podamos contar con subespecialistas capacitados, porque bueno, pues ese bebé ya va a ser paciente de pediatría, ¿no? Pero solo por decir algunas cifras, saben que a partir de la semana 34.6 se empieza a producir líquido surfactante en los pulmones que va a permitir que el bebé tenga una mejor adaptación pulmonar y no solamente pulmonarmente. Desde la semana 29, neurológicamente, los bebés empiezan también a madurar. De hecho, es nuestra diferencia de poner sulfato de magnesio o no, es nuestro punto de corte, que para quien nos escucha, el sulfato de magnesio es un medicamento para madurar o para ayudar a tener una mejor respuesta del sistema nervioso central. Entonces, son como nuestros dos puntos claves que van a marcar de alguna manera el pronóstico del bebé. Entonces, un bebé prematuro, casi en la mayoría de los casos, va a requerir una asistencia de neonatólogo que lo va a tener quizá en observación y en una sala de cuidados intensivos neonatales, pues por un tiempo indefinido, de acuerdo de la prematuridad. Entonces, muchas veces los papás, los familiares están preocupados por el peso fetal, ¿no? Ya pesa más de 2 kilos, ya pesa más, pero bueno, el peso no lo es todo, la madurez del bebé radica en otros puntos que hemos mencionado ahora, y es súper importante el manejo multidisciplinario de estos niños. Claro, y siento que aquí lo clave es en dónde estamos atendiendo a estos niños, ¿no? Yo siento que muchas veces podemos ver videos, ¿no? De bebés con peso de 500 gramos, ¿no? Que nos nacen de 29, 30 semanas y que ahí ves el caso milagro del niño que se salvó y que ahora es un bebé hermoso de 3 años corriendo por el parque, ¿no? Ojalá eso fueran todos los casos, porque creo que algo súper importante aclarar es en dónde estamos atendiendo a estos niños, ¿no? No es lo mismo, creo que los tres que estamos aquí, pues estamos en ciudades que pueden contar
con todo el equipo, tanto equipo, digamos, material como el equipo médico. Podemos tener varias opciones de hospital, ¿no? A veces nos ha pasado que, bueno, el costo de una atención de estas en un medio privado es altísimo y entonces, bueno, pues pueden recurrir a la seguridad pública, pero pues bueno, lamentablemente sabemos que en el mundo y en nuestro país, pues no todo el mundo va a contar con esta facilidad y entonces, pues claro, son estos casos que el doctor nos comenta que pues lamentablemente son casos que son bebés que no lo logran y que pues es lamentable, ¿no? Porque estamos hablando de a veces, lo decías, ¿no? Primer bebé o que ya es un segundo caso y que entonces nadie atendió a la mamá en la primera instancia. Entonces creo que algo que nos hace darle mucha importancia a este tema es en dónde nos estamos atendiendo, quiénes nos están diagnosticando estos partos prematuros y bueno, por supuesto el desenlace, ¿no? Porque creo que eso es lo que puede afectar mucho, ¿no? Nos hablabas de cuestión neurológica. Puede ser que, bueno, pues mira, se medio logró, encontramos una terapia intensiva, estuvo un rato ahí y de pronto son bebés que quedan con secuelas, niños que van creciendo con mucho desarrollo pues deficiente, ¿no? En muchas áreas. Entonces creo que lo importante del tema es mucho, pero me centraría un poquito en la cuestión de estos recién nacidos, en dónde están naciendo, quiénes lo están atendiendo y las posibilidades que tienen de éxito. Sí, totalmente, porque un mismo diagnóstico, de acuerdo al escenario en donde se presente, va a tener un curso distinto. Entonces, también nos hace falta a nosotros como personal sanitario seguirnos capacitando, tener la orientación adecuada y saber, como lo hacemos en nuestra charla anterior, saber referir, saber decir esto no es para mí, que venga el especialista, porque yo no estoy capacitado para atender un niño de 600 gramos que puede tener, ¿no? Entonces, afortunadamente hay muchos centros ya, nuestras enfermeras neonatológicas que son buenísimas también, pero hay que tener ese manejo, hay que conocer qué complicaciones se nos pueden presentar y no tener al bebito allí y ya cuando se nos ocurre el desastre correr a dar una atención que pues ya va a ser para prevención terciaria, ¿no? Evitar la complicación de la complicación. Entonces, hay mucho que hacer en el parto prematuro, lo decía, ¿no? Desde el inicio poder captar una paciente, poder hacer una historia clínica completa, identificar factores de riesgo y después durante la nueva gestación hacer tamizajes, porque hay tamizaje, ¿no? De tamizaje de parto prematuro. Yo siempre digo que el tacto vaginal, que es como nuestro día a día, pues lo seguimos utilizando, pero es algo muy subjetivo, ¿no? Acuérdate que medíamos cuántos, no es una regla nuestros dedos, pero la experiencia, ¿te acuerdas que Tu medíamos mano, ¿no? Tu mano y la mía ya íbamos mal, ¿no? Ya ándale, empezamos desde ahí ahí. vamos mal, exacto. Exacto, soy un 8.5 y tú serás como un 6 de guante, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, bueno, ahora contamos con tecnología que nos permite, de alguna manera, predecir junto con la historia clínica, pues el riesgo que va a tener esa paciente de desencadenar un parto prematuro y es medir la longitud cervical o la longitud del cuello. El cuello, pues para quien nos escucha, es como una especie de cuello de botella que mantiene cerrado el útero y que contiene la gestación. Entonces, cuando tenemos un cuello uterino acortado, que deberíamos de medírselo a todas las pacientes vía transvaginal en la semana 20, que es cuando hacemos la ecografía estructural, nos permite hacer un punto de corte y decir, ok, esta paciente tiene un cuello corto, 25 milímetros o menos, la vamos a seguir, vamos a tener el dedo en el renglón, mucho más detenimiento en ella y cuellos mucho más cortos, poderlos clasificar incluso como un cuello incompetente, que son cosas distintas, ¿no? Ya nos estamos metiendo más quizá en materia técnica o obstétrica, pero medir un cuello uterino acortado, pues nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial de incompetencia cervical, que es una causa importante de parto prematuro. Entonces, parto prematuro es acortamiento cervical secundario a contracciones uterinas. Y una incompetencia cervical es un cuello que le fallaron sus fibras de colágeno para contener esa gestación y va a ser un cuello insuficiente para que más o menos a partir de la semana 22 el peso del bebé sea suficiente como para que ese cuello no lo pueda contener. Y es
Son dos diagnósticos distintos con tratamientos distintos, pero en ambos, si a tiempo podemos diagnosticarlo, tenemos muchas cosas por hacer. Sí, exactamente. Y bueno, ya estás tocando un poquito este tema acerca de las causas. Si bien sabemos los obstetras que al día de hoy no sabemos exactamente cuál es la causa clave de qué puede desencadenar este trabajo de parto prematuro, ¿qué es lo que sabemos al día de hoy? ¿Qué es lo que puede llegar a desencadenar un trabajo de parto antes del término? Pues bien lo dices, Tere, ¿no? La gran mayoría es idiopático, que es la palabra que utilizamos en gran medida. Pues ya, sí, exacto. Todo lo que no puedo darle una explicación clara es idiopático, pero también tenemos causas bien identificadas desde hace mucho tiempo que las vamos a clasificar fundamentalmente en infecciosas, ¿no? Infecciones maternas, sobre todo vías urinarias, infecciones cervicovaginales, que eso también es labor nuestra dentro del control prenatal, pedir su urinocultivo. Muchas veces yo me encuentro pacientes que solamente les piden ego, no les piden urinocultivo y recuerdan que muchas de las infecciones urinarias pueden ser subclínicas en la mamá, entonces hay que pedir el urinocultivo por lo menos cada trimestre, estar pendiente, señora, su flujo es normal, no huele mal, y ante la mínima, pues poner un espéculo y ver si su flujo realmente es normal, que sabemos que va tomando una consistencia distinta según cada trimestre, pero hay flujos claramente patológicos, ¿no? Entonces que se pueden convertir en una cervicovaginitis y una infección intraamniótica, que sería, digamos, que la culmen de todo este proceso es una de las causas principales, tener ya un líquido amniótico que ya está infectado y que va a desencadenar. Hay gestaciones, digamos, que se salen de la normalidad, que nos van a desencadenar de manera, pues pudiésemos decir, fisiológica, un parto prematuro como pudiese ser una gestación múltiple, ¿no? Tenemos un embarazo gemelar una triple gestación que por el propio peso del útero va a desencadenar mecanismos para desarrollo de contracciones y todas aquellas gestaciones que tengamos un aumento del volumen intrauterino, como pudiese ser un bebé macrosómico o como pudiese ser una patología amniótica, polidramnios, aumento del líquido amniótico, van a aumentar la presión intrauterina y pueden generar a su vez un desencadenamiento de las contracciones. Empieza a haber receptores de oxitocina, que la oxitocina es nuestra hormona que causa contracciones en el útero en el segundo trimestre. Por eso también, antes de la semana 22-24, le vamos a llamar pérdida gestacional temprana. No es como tal un parto prematuro. Por definición, un parto prematuro es un bebé arriba de 500 gramos. Entonces ya podemos decir parto cuando tenemos un bebé arriba de 500 gramos. Antes, que también es importante en la historia obstétrica, se llamará pérdida gestacional temprana y también hay que considerarlo, ¿no? Pero si la mamá te dice que ha tenido una pérdida a las 20 semanas, pues tendrás que estudiar un poquito diferente, ¿no? Pero si ya ha tenido un antecedente de parto prematuro, pues hay que estar muy atento. Pero fundamentalmente las causas son esas infecciosas y estos embarazos, digamos, distintos al embarazo único normal que van a generar este desencadenamiento de las contracciones. Y yo creo que es importante comentar esto, ¿no? Si bien hay muchas causas idiopáticas que al día de hoy no sabemos cuál es la causa real de por qué se desencadenó este parto pretérmino, sí hay otras que podemos identificar a través de la consulta y creo que es importante comentarlo porque pues es la base del control prenatal, ¿no? A veces las pacientes dicen, oye, pero si yo me siento muy bien, pero si en mi embarazo anterior me fue muy bien, ¿por qué tengo que estar yendo cada rato a la consulta con el ginecólogo? Bueno, esta es la clave de identificar tempranamente estos factores de riesgo. Ya lo decías tú, ¿no? Un factor de riesgo infeccioso, por ejemplo, se puede presentar en cualquier embarazada, en cualquier etapa del embarazo, y entre más pronto la identifiquemos y la tratemos, pues vamos a disminuir el riesgo, ¿no? Específicamente hablando del parto prematuro. Habrá otros factores en los cuales, híjole, llega una paciente y nos dice, oye, este es mi tercer embarazo y mis dos bebés anteriores pesaron 1,5 kilos porque nacieron de 32, 33 semanas. Híjole, a lo mejor ahí sí no vamos a poder identificar la causa,
pero un buen control prenatal, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Me ayuda a hacer una referencia oportuna al experto, a quien puede estar presente en el momento del nacimiento, a poder armar un team para recibir ese bebé, porque es muy probable que van a ser igual prematuro. Entonces, creo que es la importancia de esto, ¿no? Que entiendan el por qué deben acudir a sus consultas prenatales, aun que se sientan bien, que no tengan ninguna molestia. Es bien importante, ¿no? Acudir a estas visitas. Súper, súper importante. Y fíjate que no incluimos aquí la parte que nos corresponde a nosotros como responsabilidad médica, que hay muchos partos prematuros que tienen una, digamos, una causa médica, ¿no? Porque muchas veces ante ese temor, que es normal, yo creo, como médicos que somos los responsables de llevar un embarazo, decidimos finalizar antes de tiempo sin que exista una indicación, ¿no? Pues, por ejemplo, la típica preeclampsia, una preeclampsia leve, con un buen control de cifras tensionales, sin una alteración de órgano diana importante, que tiene sus pruebas de funcionamiento hepático, en fin, porque ya sería meternos a otro tema, pues ese bebé puedes llevarlo a término y después ya si tú quieres finalizar, pero muchas veces nos gana la prisa, nos gana el miedo, nos gana la incertidumbre y finalizo, por si acaso finalizo. Y son bebés prematuros que les va a ir mal. Entonces, si ya tienes una causa patológica que ya las definimos, ya son suficientes como para que nosotros todavía, pues por esa falta de información o ese miedo, generemos negligentemente un parto prematuro. Y eso ocurre mucho, mucho, mucho en nuestro medio médico, de que, bueno, pues es que, ¿y por qué nació de 35 semanas? Se me subió la presión, por decir solamente preeclampsia, y el doctor prefirió que iba a estar mejor afuera que adentro. Entonces, llevar un control prenatal, siempre lo digo, no es sinónimo de ir a sus consultas. Hay que hacer un control prenatal óptimo y con gente capacitada y con gente que está al día para poder ofrecer a la mamá alternativas en el caso de que se presente una patología materna o fetal, ¿no? Un retraso de crecimiento intrauterino, por ejemplo, que es un tipo 1, que no tiene mayor complicación, lo vas llevando, lo vas llevando, lo vas llevando. Y si tú quieres, si ya no quieres hacer el seguimiento como nos dicen las guías, pues espérate por lo menos a la semana 37. Hay casos que no. Hay casos que tanto la salud materna como la fetal nos obligan a finalizar porque sabemos que son bebés que van a tener mejor pronóstico fuera que dentro del útero. Pero una gran mayoría de patología materna y fetal bien llevada, la podemos llevar a término y ya después tomar la decisión. Claro, sí, finalmente pues cada embarazo va a ser individualizado, ¿no? Pero esto que mencionas es muy cierto. Muchas de las causas de que a veces nazca un bebito prematura es justamente, ¿no? La indicación médica en la cual, quisiéramos pensar que la mayoría de los casos, como tú dices, ¿no? Nos sentamos el team a ver cuáles son los pros y los contras, a individualizar el caso, a ver cuál va a ser el pronóstico de este bebé, si lo saco en este momento y tiene 33 semanas, si me espero 2 semanitas más o 3 semanas o me aguanto al término. Desafortunadamente, como tú dices, ¿no? En muchas ocasiones no es así, son decisiones aceleradas, ¿no? En la que, híjole, no, más vale, mejor me lavo las manos y que el pediatra se haga cargo del bebé, yo lo saco y se acaba el problema, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente sabemos que puede ser una causa, ¿no? Médica. Nos estamos mordiendo la lengua, amiga, de no tocar el caso que nos pasó. Claro, totalmente, ¿no? Y siempre les digo yo a las pacientes, bueno, cuando un bebito ya es de término y cualquier cosa durante el transcurso de este final del embarazo ya no me encanta y a lo mejor hablo con el neonatólogo y me dice, ¿sabes qué? Ya saque ese bebé, pues no pasa nada, ¿no? Ya es un bebé de término, lo sacamos, todo perfecto. Cuando estamos ante un bebito de 30 semanas, de 32 semanas, híjole, créanos que es, de verdad, es toda una cuestión de un conflicto en el cual tengo que evaluar cuál es el riesgo, porque ya lo dijo el doctor, no es cualquier cosa, a lo mejor para mí saco al bebé de 32 semanas y hasta ahí no pasa nada, la mamá está perfecta, se recuperó a los 2 días, pero a lo mejor ese bebito se queda 3 meses hospitalizado, ¿no? Cuando a lo mejor si me pude haber esperado un poquito más, si lo pude haber sacado después, le mejoré el pronóstico. Entonces, si cuando hablamos de parto prematuro, híjole, siempre créanos que idealmente debe ser una decisión tomada en grupo, ¿no? En equipo.
Totalmente. Y nos ha pasado ahora con COVID, por ejemplo, ¿no? Que la prematuridad de COVID muchas veces es asociada a decisiones médicas mal tomadas. Y es la realidad, hay que decirlo, no es que estemos con el afán de juzgar, no, al contrario, sino de, bueno, los tres somos ginecólogos, estamos en el área, sabemos lo que pasa y muy comúnmente, pues es eso. O sea, yo como médico tengo 2 pacientes cuando la mujer está embarazada. Si saco a un paciente, ese paciente ya va a ser de pediatría y mi responsabilidad baja. Y muchas veces hasta la propia mamá, ¿no? Es difícil realmente el panorama porque te dicen, doctor, ¿y no será mejor que lo saquemos de una vez? Y tú te truenas los dedos y dices, no hay que sacarlo porque tal, respiras profundo y dices, estoy haciendo lo correcto. Y si algo pasa, porque puede pasar, porque es medicina, pues siempre vas a decir, chin, pero bueno, para eso estudiamos tantos años, para eso hay guías que nos van marcando la conducta a seguir y no hacemos nada a capricho médico, no lo hacemos porque se nos ocurrió a la doctora Ari, a la doctora Tere, al doctor Jesús, no, pues si nos gusta esto, tenemos que ir a nuestras guías a quien más confianza le tengas, ahora sí, y decir, bueno, pues si esto lo dice así y tener una comunicación con los padres, esa confianza, esa retroalimentación, porque si tienes unos papás informados aún en el peor panorama, yo en mi experiencia siempre van a estar agradecidos, aunque los resultados perinatales no sean los mejores, pero van a estar informados y sabían más paso a paso qué iba a pasar y puede pasar. Si no pasa y los resultados son buenos, pues genial. Pero si pasa, tienes unos papás informados, porque la decisión es médica, evidentemente, que también eso a veces nos falla. La decisión es médica, nosotros somos los que tomamos decisiones, pero bueno, el bebé tiene unos padres y eso es donde entra, es nuestra especialidad, la hace tan especial, ¿no? Y si indicas una colecistectomía, pues tú la vas a indicar y ya está. Pero es que ahí hay una vida y un círculo familiar que rodea ese nacimiento, interfiere todo mundo, no, mejor que fulanita ya le pasó esto, acuérdate, ya mejor dile al doctor que fuera, y por quitarnos ese peso de encima, decimos muchas veces, pues mira, ya finalizo y se acabó. Pero yo pienso exactamente como tú. Ante una circunstancia desfavorable, si ya son 37 semanas y tienes la duda en el contexto en el que cada uno nos encontremos, finaliza, porque el pronóstico de ese bebé va a ser bueno, porque ya superó. Incluso yo les digo a los papás, tenemos el primer objetivo que es la 34.6, madurez pulmonar. Y el siguiente objetivo, 37 semanas. Vamos a llegar al primero. La cosa se pone turbia, se pone fea, nos planteamos finalizar. Y si no, aguantamos al siguiente objetivo, que es prontito, en 2 semanas. Pero muchas veces nos corre el ansia, nos corre el miedo, finalizamos antes de tiempo. Nosotros, como tú dices, le damos el alta a la mamá en 2 días y todo el historial de ese neonatito, pues solamente los papás y el pediatra van a saber. Generan gastos hospitalarios fuertísimos, una angustia brutal y sobre todo repercusiones en la salud del bebé en su primera infancia y yo creo que durante toda la vida. Sí, bueno, yo creo que este espacio pues justo es para eso, ¿no? Para informar, siempre lo hemos estado como que repite y repite cada capítulo. La idea es que quienes nos escuchan pues estén informados, ¿no? Y creo que es muy válido, ya desde hace muchos años está más que válido que los pacientes, en este caso la pareja, te cuestionen, ¿no? Y a ver, doctora, espérame, a ver, explícame por qué está pasando, pros, contras y casi como que las consultas que hagan falta para que me vuelvas a explicar y me quede súper claro. Y yo creo que tomando de la mano un poquito esto, digo, ya lo mencionamos, y claro que hay casos en los que no se hacen las cosas de la mejor manera, pero hay algunos casos en los que justamente la indicación de finalizar ese embarazo es lo correcto, digamos, o lo médicamente aceptable. Y entonces, ¿en qué casos puede ser que sí, como obstetras, le estemos recomendando a la paciente finalizar este embarazo de manera prematura? Pues cuando las condiciones fetales ya no permiten, digamos, un buen desarrollo del bebé intrauterinamente. Entonces, existen casos en los que la prematuridad va a depender de una mala evolución de una patología diagnosticada, imagínate, a la semana 20
o que diagnosticaste lo más temprano posible y que a pesar de tratamiento, hablando por ejemplo de problemas infecciosos, a pesar de un tratamiento, persiste la dinámica uterina, persiste la patología materna o, por ejemplo, patología fetal como retrasos de crecimiento intrauterino, que es como lo más común que nosotros vemos, que puede ser secundario a patología materna como preeclampsia, por ejemplo, y que son bebés que van teniendo un deterioro fisiológico en su circulación, en su crecimiento, que te van diciendo, hey, sácame, porque ya no estoy bien aquí. Eso es hablando en términos para quien nos escuche, pues le parezca más digerible, ¿no? Entonces, es decisión del médico decir, podemos aguantar hasta aquí porque ya fisiopatológicamente no da más, vamos a tener peores resultados si los dejamos dentro que después, pero ustedes saben que la mayoría de las veces en un parto prematuro puede ocurrir en cualquier paciente, pero muchas veces ocurre en pacientes que llevan un mal control prenatal. Entonces, que te llega la paciente a la sala de urgencias o a tu consultorio de urgencias con contracciones y empiezas a preguntar y no tiene nada hecho. Entonces, es súper difícil para nosotros tener claro qué lo está causando en una sola consulta. Entonces te preguntas, ¿es infeccioso? ¿Es una patología fetal? ¿Es una patología materna? ¿Qué lo está causando? Y es súper difícil tomar una decisión. Pero en general eso, el decidir finalizar y finalizar bien, es cuando ya intentar primero, hay que recordar que antes de tratar hay que diagnosticar. Entonces, lo primero es tener un diagnóstico claro. ¿Realmente es un parto prematuro esto que me está? Porque a mí me pasó muchas veces estando en hospitales, contracciones uterinas, porque la mamá lo refiere. Oye, ya comprobaste que si tiene contracciones uterinas, ya te acortó el cuello, y si tienes ya como definición acortamiento cervical y contracciones uterinas, empieza a estudiar. Y si no tienes una contraindicación absoluta de útero inhibición, es decir, parar las contracciones, que se puede hacer, entonces, ni modo, ¿no? Tú no puedes parar las contracciones en una infección intraamniótica, porque está contraindicado, ¿no? O si la paciente te está sangrando por una placenta previa, pues tampoco, ¿no? Porque finaliza y ya después ves qué haces con ese bebé. Pero hay mucha patología que se puede tratar y que puedes darle. Recordar que para un bebé un día intrauterino es muchísimo, ¿no? Entonces, si nos vamos acercando más a esa madurez pulmonar, van a ser días de vida que le vas a estar regalando al bebé. Pero hay condiciones desfavorables, como tú lo decías, incluso con el mejor seguimiento del mundo, que desafortunadamente vamos a tener un panorama, pues que nos va a tener que obligar a finalizar un embarazo. No sé si te contesté la pregunta, Mari. Sí, claro que sí. Sí, yo creo que es algo que decías anteriormente. Yo creo que por eso la obstetricia, y siempre se los digo a las pacientes, la obstetricia a mí me da risa en hospitales generales, porque tú puedes tener al cardiólogo non plus ultra, todos los doctorados, dale una embarazada y no, o sea, ya, ¿no? No, por favor, ¿dónde está el obstetra? A mí no me den esto. Y creo que es muy válido, ¿no? O sea, digo, obstetricia es hermosa y yo creo que por eso somos geniales los obstetras, pero más que nada es porque tienes que tener ese balance, ¿no? Decías tú, tenemos como paciente a la mamá, pero también tenemos a un intrauterino que dices, a ver, adentro hay alguien que también necesita que piense en él o en ella. Entonces, ahorita que tú mencionabas algo de esto, acuérdense que ojalá toda mujer llegara en las mejores condiciones a embarazarse, pero desde enfermedades agregadas, medicamentos que hay que modificar en el embarazo, cirugías previas abdominales, edad, o sea, todo lo que quieras agregar a que esa mamá pudiera ser, ¿no? No el mejor resguardo uterino para ese bebé, pues ya empezamos ya medio mal, ¿no? Y si encima le vamos agregando que hay modificaciones, ¿no? De órganos en el cuerpo materno, de muchas cosas, pues claro, pudiera ser que como tú dices, llevo el súper buen control, pero de pronto en la semana 30 algo empieza a descontrolarse y entonces que si la cardiopatía de la mamá se nos sale de control, que si ya tiene un problema renal que me desencadena, ¿no? Hablabas de las infecciones, entonces, ¿qué tal que mi infección urinaria se me complica y ya tengo una pielonefritis? Entonces, bueno, entiendan que es un poco como esa bombita de tiempo,
que por eso digo yo que la embarazada pues no es muy querida por fuera de los obstetras. Siento que sí es como, no, por favor, ¿no? ¿Esto cómo se trata? Váyase con su gine, que su gine le dé el medicamento. El gine sabe qué hacer y ahí nosotros nos hacemos bolas, ¿no? Pero sí, totalmente. O sea, yo creo que es algo muy difícil a veces, pudiera sonar fácil, pero el tener este equilibrio, es decir, lo saco, no lo saco, un día más, una semana más, quién lo controla, cada cuánto viene al consultorio, la dejo ingresada, es como un acúmulo de todas estas variantes en el algoritmo de tratar a una paciente, que por eso a veces, pues sí, ni modo, gana, él saca ese bebé con todas las complicaciones de la prematuridad, y bueno, pues ya iremos viendo, ¿no? Y pues bueno, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, a la doctora Ari Perrotín en Consultorio Ixchel en Instagram y Facebook, y a mí como doctora Tere Guerrero, ginecóloga, en Instagram y Facebook también. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, doctor? Recuérdanos. En Facebook, en Ginecología y Obstetricia JG, y bueno, en Jalapa, estoy laborando para el Hospital Ángeles Jalapa, en el consultorio 420, y ahí me pueden encontrar, me pueden buscar como médico materno fetal Jalapa también. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, a todas quienes nos escuchan y nos ven. Jesús, como siempre, sabes que este es tu espacio, así que literal, Gracias. Propónnos todos los temas que quieras de materno fetal. El doctor se va a volver a capacitar todavía más, que quiere aprender más de medicina Sí, materno-fetal. ¿quién me manda? ¿Quién me manda? Así somos los médicos, ¿no? Masoquistas, nos gusta estar todo el tiempo. Entonces, próximamente ya te toca, te vamos a exprimir en todos los nuevos conocimientos que nos traigas, así que invitadísimo las veces que tú quieras. Muchas gracias, Ariela, y gracias, Tere, porque para mí es la oportunidad de poder llegar a más gente, de poder decir conceptos súper básicos que quizá para nosotros los tenemos ya, forman parte de nuestro día a día, pero para mucha gente va a ser la primera vez que tienen un contacto con algo así, y es nuestra labor educar, o sea, dejar un granito de arena en educación para la salud, que falta un montón en nuestro país. Entonces, cada vez que me inviten, yo aquí estaré feliz de hablar de lo que quieran. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas por conectarse y pues estamos abiertos a cualquier tema también que ustedes quieran que abordemos y pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. Gracias. Bye, gracias a ustedes.